Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra de Dios para tu vida en un tiempo propicio. Dios es nuestra ayuda, nuestro consuelo. Él nos suple con su amor, nos llena todos los días. El mensaje de ahora es: tú no morirás. Es la enseñanza del día. Tú no morirás. Vivirás y contarás la gloria de Jehová. Um, Ahora estaba durmiendo y sentía como una administración de celebrar, de, 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 de gozar, de gozarme y me sentía tan bien. Dije yo, quizás ahora no vaya a dar mensaje. Pensé que era tarde, pero cuando ya me levanté no era tan tarde, era temprano. Entonces dije, ok, ya tengo el mensaje del día. Me vino por sueño una administración de victoria. Cada vez que alguien te comparte la palabra de Dios o que está ministrándote de Jesús, la idea es poder dibujar para que pueda manifestarse la gloria de Dios para tu vida. Entonces no es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque al traerte la palabra estamos tratando de ministrarte, de sacar de lo espiritual y dártelo para que puedas manifestarse en lo físico, en tu vida, y especialmente cuando se tratan de cosas serias. Entonces, esa es la idea, esa es labrar, trabajar en lo espiritual, para que puedas ser beneficiado. Ayer estaba tratando de leer el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, y me ha costado leerlo. He pasado como 3 días haciendo excusas y no podía terminarlo. Ayer iba en capítulo 13 porque sí he estado leyendo, nada más que no he podido leerlo mucho. Y ayer iba en el capítulo 13, digo que voy a tratar de terminarlo. Y lo terminé de leer ayer y me llamó la atención ya casi en los capítulos finales, en capítulo 21. Dice que la Nueva Jerusalén, bueno, en el capítulo 20 desciende un ángel del cielo y con una cadena agarra al enemigo y es echado al lago de fuego. El enemigo es echado al lago de fuego. Significa que es la segunda muerte. El diablo, la serpiente antigua, el engañador, el padre de mentiras, dice Jesús, es echado al lago de fuego. Dice que ya no va a haber el que está engañando a las naciones. Ya es echado al lago de fuego. Entonces dice que desciende la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 y desciende sobre Sión, que es la Jerusalén actual, el monte de Moriah. Pero la Nueva Jerusalén desciende, y dice ahí en ese pasaje, me llamó la atención, en ese pasaje, en el último versículo 27, dice, del capítulo 21, dice: y ya no entrará maldad en ella, y no entrará maldad en ella, no entrará maldad en ella. En una versión en inglés dice que no entrará el mal no entrará en ella. En otras versiones dice que no entrará el engaño, que no entrará engaño en ella. En otras versiones dice no entrará lo impuro, lo sucio. Hay diferentes palabras que utilizan diferentes versiones, pero esta versión en inglés de la traducción de la Pasión me llama la atención porque dice no entrará el mal. O sea que a pesar de que ya el diablo, que ha sido muerto espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, que ya no existe, que ya no puede engañar a las naciones, el mal continúa. Y dice, pasaron las primeras cosas y continúa el mal. El mal en sí, y es de lo que el enemigo se encargaba,
era de engañar, de mentir. Pero esta mentira es básicamente ir en contra, de lo que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice por sus llagas fuimos sanados, la mentira te va a decir no, y te va a hacer dudar de eso, no te va a hacer creer en eso, porque si te hace creer en ese pasaje, eres sano, tú eres sano, pero lo que hace es de que te miente, entonces ese es el mal. Las personas dicen, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y esto es hablando del mal, el mal. Por eso Jabes ora y dice, Dios, guárdame del mal. Jesús, cuando enseñó la oración, dice, pídale a Dios, líbrame del mal, líbrame del mal. Entonces el mal es cuando hay mentira, Entonces dice que en esta ciudad no entrará el mal, no podrá entrar el mal. Pero significa, cuando uno lee eso, da la idea de que el mal continúa. Y más adelante de esos capítulos, dice que habla de un río y de los árboles. Y dice que las hojas de los árboles, parece que fuera como que es el árbol de la vida. Dice que las hojas del árbol servirán para sanidad de las naciones. Entonces como que la saga del mal continúa. Continúa, a pesar de que el diablo ha sido echado al lago de fuego, continúa. Entonces, cuando tú lees, solo leer ese pasaje de cómo en la muerte es echada al lago de fuego, cómo el diablo es echado al lago de fuego, cómo el dominio de la muerte, como el compañero de la muerte, que es el Hades, es echado al lago de la muerte, al lago del fuego. Entonces uno pregunta, uno mira y dice, wow, o sea que estos enemigos que tenemos ahorita no son nada comparado con el lago de fuego, porque el lago de fuego básicamente es el final para ellos, es la cárcel eterna, la cárcel eterna para ellos. Y ahora el mundo disfruta que ya no hay un padre de mentiras, que ya no hay muerte, pero sin embargo pareciera que la maldad continúa, el mal continúa. Por eso dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que las tinieblas no pudieron extinguir la luz, no pudieron apagar la luz, porque el momento cuando Jesús se hace carne y viene y paga por nosotros, nos salva, nos redime, nos rescata por su muerte, en su cuerpo, dando su cuerpo, derramando su sangre y dándonos su espíritu. Cuando Él muere y Él deja de vivir, esta es la oportunidad. No solo para el diablo, para la muerte, para el Hades, para todos los enemigos de Dios, todos los demonios enemigos de Dios. Esta es la oportunidad de apagar la luz, la verdad de Dios, la palabra de Dios, de terminar de una vez y para siempre con la luz, de que las tinieblas gane. Y dice que las tinieblas no pudieron extinguir la luz. Jesús resucitó. Pareciera que habían ganado, pero no pueden. Entonces, aunque pareciera que es una batalla eterna, Dios tiene la victoria. Dios tiene la victoria. Y la verdad, que es la palabra de Dios, es lo que nos da la victoria. Por eso haces bien creer en Jesús, creer en la palabra, porque en sí el nombre de Jesús representa su carne, representa su sangre, su vida, representa, porque dice que la vida está en la sangre, representa el Espíritu de Cristo Jesús, representa
el nombre de Jesús. Por eso cuando hablas y dices en el nombre de Jesús, uh, piensa en eso, piensa en su carne, piensa en su sangre y piensa en su espíritu. En Corintios Pablo le manda a la iglesia de los Corintios y les dice: cuando participen de la comunión, cuando participen del cuerpo, de la sangre de Cristo, y a la superficie no se muestra la tercera parte, está como escondida. Dice cuando participen del solo lo más claro ahí es el cuerpo, la carne, o sea, la carne y la sangre de Cristo. Pero hay una tercera cosa que tienes que ver el fondo de esos versículos, ver el fondo. Y una de las palabras claves dice cuando lo participes de la carne y de la sangre de Cristo, de manera, o dice, no discerniendo, da pistas de lo que básicamente es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, no es el Espíritu de vida. Dice, hacerlo en la manera o el discerniendo, o sea, no haciéndolo en nuestro espíritu, conforme, por ejemplo, las costumbres en las iglesias cuando dan comunión, la Santa Cena, es especialmente en el mundo de nosotros, de los creyentes, te preguntas, tienes que juzgarte y preguntarte si verdaderamente eres digno de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que hace eso es básicamente muchas veces no participar. No puedes participar porque dices no soy digno. Te juzgas y dices no soy digno. Otros dicen sí voy a participar y tal vez no disciernen. Lo hacen en diferente espíritu, pensando voy a participar porque sí estoy bien, voy a participar porque sí estoy correctamente, y entonces lo hacen basado en su justicia, en sus obras. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Sea que lo dejes pasar o lo tomes basado en tu fortaleza, en lo que tú haces. Entonces dice Pablo que esto lleva a que muchos duerman temprano y otros no, se debiliten. Entonces, ¿por qué? Porque en la carne y en la sangre de Cristo está la vida, está nuestra vida, está la verdad de Dios. Ahora hay una tercera parte y ese es el Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Son tres: la carne, la sangre y el Espíritu Santo. El Espíritu, dice nada más, el Espíritu es el Espíritu de esa carne, el Espíritu de esa sangre. Entonces ese Espíritu es la esencia del amor de Dios, es la misericordia de Dios. Ayer vimos aprendiendo santidad. Lo más santo de Dios, el lugar más santísimo de Dios, es la misericordia de Dios. Entonces ahí está la verdad de verdades, la vida de Dios. Entonces, aunque el mal sea o no que continúe en un futuro, tenemos la verdad. Y es más, ahorita la puedes poner en práctica. Entonces, ya estuve hablando un poco y y no he ni siquiera leído el versículo, pero vamos a leer el Isaías 38:9. ¿Cómo se dice? Vamos a leer. Vamos a leer el versículo de Isaías 38. Dice 11. Vamos a leer el 11. Y dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo.
es el 18, en la introducción es el versículo 18. Pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. El Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. O sea que Ezequías habla de la muerte y de su compañero, el sepulcro, el Hades, del dominio de la muerte. Pareciera como que la muerte es el capitán del gobierno del Hades. Entonces dice, la muerte no, dice el versículo 18, la muerte no expresa gratitud. Dice, ni la muerte te alaba. El Seol no expresa gratitud, ni la muerte te alaba. O sea, en otras palabras, cuando una persona muere, no hay gloria para Dios. No hay gloria para Dios. No hay misericordia. No hay un triunfo. No hay una celebración. No hay una fiesta. Es un tiempo de llorar, de sufrir, de estar triste porque algo muere. Pero dice Ezequías, dice, la muerte no te celebrará, el sepulcro no te celebrará, ni la muerte expresará, no te alabará, no celebrará. La muerte no va a celebrar. Por eso dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová. El que vive, el que recibe la misericordia de Dios, el que aprende santidad, ese es el que recibe la misericordia de Dios, el que puede vivir en el mundo de los vivientes. Yo antes pensaba que los que morían eran los que sabían. Los que morían eran los que sabían. Y entonces decía yo, la sabiduría está en los que mueren. Esa era mi mentalidad. Decía yo, hay que preguntarle a los que se mueren. Y entonces no se me ocurría de que los que mueren no saben. Los que mueren no saben. Por eso se murieron. Si supieran, no hubieran muerto. Entonces el único que sabe es Cristo. Es Jesús. Por eso dijo él, el que guarda mis palabras no verá muerte. El que guarda mis palabras no verá muerte. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son verdad, son vida, y te ayudan a pelear contra el mal, Entonces Ezequías, llega el momento que él le cae una enfermedad. Está enfermo y no solo son los síntomas de la enfermedad. Dios manda al profeta Isaías y le habla y le dice, tú vas a morir, pon tu casa en orden. Entonces, si los síntomas no eran suficientes, ahora hay palabra de Dios para Ezequías de que sí, confirmado, va a morir. Entonces, los síntomas y la palabra de Dios, no hay escape. Sin embargo, Ezequías dice que se da vuelta y empieza a llorar amargadamente, empieza a suplicar a Dios, y Dios se compadece y le da misericordia, le muestra su misericordia, su fidelidad, y le dice a Isaías, regrésate, y le profetiza a Isaías que se va a sanar, que Dios le va a dar 15 años más, le da confirmaciones de lo que va a suceder. Entonces, esa es una misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, ahora Ezequías puede regocijarse, puede celebrar la victoria de Dios. Ahora, nota una cosa. Ezequías conocía verdad. Ezequías conocía verdad. Dice que Dios lo libró del pueblo de Siria, que es el país de Irán. Lo libró del pueblo de Siria en una noche. Salió el ángel de Jehová y mató como a 200,000 y pico de soldados, y ya no atacaron a Jerusalén los soldados, el rey de Siria. Entonces Ezequías conocía verdad, pero ahora hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre nosotros y Ezequías, porque en nosotros habita
mora a Jesús. En nosotros ahora estamos unidos a Jesús. Ahora la vida de nosotros no depende de nosotros, depende de Jesús. O sea que si el mal mata a Jesús, nos mata a nosotros, porque nuestra vida depende de Él. Él es nuestra raíz. Él es nuestra raíz. Me llamó la atención en una versión que estaba leyendo, donde dice que Jesús es la raíz de David y la descendencia de David. Entonces, como uno se pregunta, ¿cómo puede ser Jesús la raíz de David y la descendencia de David? Ahora, si le añades una palabra a la raíz, se entiende mejor. Dice, Jesús es la raíz espiritual de David y la descendencia física de David. Entonces significa de que cuando David sacaba fortaleza de Dios, era de la raíz espiritual, que es Jesús. Entonces David sacaba fortaleza de Jesús. Entonces cuando Ezequías sacó misericordia de Dios, que Dios le dio misericordia y le dio 15 años más, sacó de la raíz, que es Jesús. Entonces de ahí sacó Ezequías. Entonces la raíz espiritual es Jesús, es Cristo, la palabra. Por ahora Dios nos dio lo máximo. No nos dio un ángel, no nos dio un querubín, no, nos dio a su Hijo unigénito y nos unió con Él. Nos hizo uno, que ya no nos miramos más nosotros, sino que ahora Dios mira a Jesús. Por eso es que si muere Jesús, mueres tú. Pero si Jesús no muere, tú no mueres. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, o sea, somos la unión. Así como Jesús es ahorita, así somos nosotros. Entonces, cuando tú haces esa verdad y te agarras de esa verdad, entonces no habrá mal que se te pare enfrente. No habrá mal que se te pare enfrente. ¿Por qué? Porque estás lleno de verdad. Estás lleno de verdad, de la verdad de Dios. Y ya vimos que las tinieblas no pudieron apagar la luz. No pudieron apagar la luz. Entonces, nosotros morimos en Cristo Jesús. En su carne morimos al pecado, a la ley escrita, a la ley de Moisés. Morimos a esa ley, morimos al pecado, morimos. Ya no hay más muerte. Ahora vivimos para Jesús. Vivimos en su carne. Entonces ahora somos uno. Nuestra justicia viene de Jesús. Ezequías era un rey justo, pero su justicia no le alcanzaba. Solo Dios, por su misericordia, le dio 15 años más. Pero su justicia no era suficiente. Ahora la justicia que nosotros tenemos, porque estamos casados con Cristo, estamos unidos con Cristo, estamos bajo su nuevo pacto, es una justicia eterna, una justicia eterna. Entonces únete a Jesús, no te apartes de Jesús, no quieras justificarte bajo la ley, porque la ley te mata. El espíritu de la ley te mata y eres una presa fácil. Dios en su misericordia nos da vida. Crecemos, desarrollamos, nos da vida. Pero tiene un momento de expiración. Ahora, cuando venimos a Cristo, la idea es que en Cristo vivas, que en Cristo tengas vida. Por eso se habla del Evangelio, por eso se habla de la paz, del Evangelio de paz. Por eso tú escuchas, eso es lo que la gente está tratando de hacer al traerte el mensaje de la palabra de Dios. Que tengas vida y la tengas en abundancia, para que Dios pueda restituir todo lo que el diablo te ha robado, todo lo que la mentira te ha robado, todo lo que la mentira ha matado, que sea resucitado, todo lo que la mentira ha destruido, que sea vuelto que haya restitución. Y eso sucederá a través de Jesús, a través de su cuerpo, de su carne, de su sangre,
y de su espíritu. No habrá mal que se te pare en seco. Ezequías no tenía eso. Sin embargo, Ezequías conocía la verdad de la palabra y eso le ayudó a ver misericordia. Ahora cuánto más tú y yo, que tenemos la palabra, el verbo de Dios, morando en nosotros, habitando en nosotros. Es tiempo de que podamos usar lo que Dios nos ha dado. Usar, porque todo nos pertenece. Cuando Dios nos une con Cristo, ya no somos más esclavos, somos hijos. Muchas veces servimos como hijos, pero no es que seamos siervos, somos hijos de Dios. Nada más que sucede que estamos trabajando para Dios. Como por ejemplo, un hijo puede ayudarle al papá o a la mamá en su negocio. Pero eso no lo hace un trabajador, eso lo hace un hijo que está sirviendo. Aparte es el que es un trabajador, que le pagan y es un trabajador, es un siervo nada más. De eso nos hacía la ley antes, la ley de Moisés nos hacía un siervo, una sierva, pero ahora la sangre de Cristo, la carne de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia nos ha hecho hijos. Y ahora clamamos Abba Padre. Ahora somos hijos. Entonces Ezequías no tenía esa verdad, no tenía esa unión con Cristo. Él vivía bajo la ley y aunque conoció verdad, no conoció la verdad de Cristo. Sin embargo, vemos la palabra y vemos que conoció verdad, pero no tenía a Jesús, no tenía el pacto nuevo, su sangre, su carne, su espíritu. Entonces dice, vamos a leer Isaías 38 del 9 al 20. Dice que es una escritura, es algo que Ezequías escribió. Pudo haber sido una carta, un poema, una canción, algo que Isaías escribió de la alegría de que Dios dio misericordia, la celebración de Ezequías. Entonces dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Dice, yo dije, a mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me ha privado del resto de mis años. Y dije, no veré al Señor, el Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor mi morada es arrancada, y alejada de mí como tejedor enrollé mi vida. Del telar él me cortó, el día de la noche acabas conmigo. Sosegué mi alma hasta la mañana como león, él rompe todos mis huesos. Del día y de noche acabas conmigo. De día y noche. Dice, de día, él rompe todos mis huesos, del día a la noche acabas conmigo. Como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma, mis ojos miran ansiosamente a las alturas, oh Señor. Estoy oprimido, sé tú mi ayudador. ¿Qué diré? Pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por eso estas cosas viven los hombres, y en todas ellas la vida es de mi espíritu. Restabléceme la salud, y haz que viva. Y he aquí por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive es el que da gracias, como yo lo hago. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Entonces fue canción la que Ezequiel hizo, que escribió una canción, un poema, una canción de alegría, porque Dios mostró misericordia, porque no murió, sino que vivió.
Entonces, este puede ser un mensaje para tu vida ahora. Si estás con sentencia de muerte, Jesús te libra, Jesús te da vida, su carne, su sangre, su espíritu te da vida este día. Recíbelo, recibe esa carne, recibe esa sangre, recibe ese espíritu de gracia, de misericordia, del amor de Dios para tu vida. No morirás, sino que vivirás y contarás la gloria de Jehová. Los que viven celebran. Así que festeja, alégrate, regocíjate, porque Dios ha tenido misericordia, te ha mostrado su santidad, te ha mostrado su misericordia y te ha mostrado que Él es un Dios bueno, y que en Él hay vida. Así que si esa es la idea de hablarte, de darte palabras de vida, palabras de que Jesús reina y que Él tiene todo poder, toda autoridad. Su nombre es sobre todo nombre. Así que cualquier mal que ataque tu vida, no te preocupes. Agárrate de Jesús, Él te da la victoria. Así que ese es el pensamiento, esa es la enseñanza. Dice que en Israel, en hebreo, maestro es igual que lluvia, porque hace llover, hace traer la palabra de Dios. Así que yo creo que Dios te da la palabra este día, y la palabra te da vida. Es lluvia para tu vida, lluvia para tu vida. Así que no importa el mal que esté acechándote, sea del diablo o del mal directo, hey, hay victoria en Cristo Jesús. Él resucitó, el mal no pudo con Él. Así que toma esa victoria que es tuya en Cristo Jesús. Alégrate, regocíjate en el Señor, porque ha llegado tu luz. Así que esa es la palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Si este video te está bendiciendo, compártelo en Facebook, compártelo en YouTube. Ayúdanos a crecer orgánicamente, a expandir no nuestras ideas, no nuestros conceptos, no nuestra ideología, sino a compartir vida, el evangelio de paz, el evangelio que es de Jesús, lo único que nos puede dar verdaderamente vida y que puede restituir, resucitar y restaurar lo que el mal nos ha quitado, nos ha matado y nos ha destruido. En Cristo Jesús tenemos vida y la tenemos en abundancia. Así que regocíjate en Cristo Jesús. Haz fiesta en su nombre. Regocíjate. Eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.